fue aprobada en el Congreso la denominada Ley Antiportonazos, la que aumenta las penas a través de la creación de nuevas figuras delictuales que otorgarán mayores herramientas tanto a la policía como también a los fiscales. Claro, para conversar de este y otros temas vamos a tomar contacto con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Partir primero preguntándole su opinión sobre esta aprobación de la Ley Antiportonazos con los votos de parlamentarios de Chile Vamos, también de la oposición, pero con la abstención ahí de los parlamentarios del Frente Amplio. Pero con lo más importante, que ha sido una altísima votación. No tuvimos votos en contra del proyecto de ley y creo que esa es una muy buena señal que da el Congreso de estar unidos luchando contra la delincuencia. Y en este caso, aprobando la ley que hemos llamado Ley Antiportonazos, que lo que busca es, como ustedes mismos señalaban, dar más instrumentos al Ministerio Público y a las policías para combatir y tener más herramientas contra el delito de portonazo que tanto daño causa a la ciudadanía y que estamos especialmente preocupados por ello. Sí, ministro, desde ese punto de vista y preguntarle también en su condición de abogado, ¿por qué es necesario generar una ley específica respecto de este tema? No es suficiente lo que ya existe, porque esto en el fondo es un robo con intimidación, ¿no? Es un robo puede ser, Mauricio, un robo con intimidación, pero también puede ser un robo por sorpresa o puede ser un hurto, cuando se distrae a la persona, cuando alguien llega a su casa y se baja para abrir el portón, cuando deja las llaves para poder retirar a un niño del auto. No habiendo un acto de violencia o intimidación, puede haber una distracción, puede haber una acción para distraer, entonces puede haber un hurto, que en ese caso, y por eso una de las figuras que hacemos, es que cuando eso ocurre en un lugar de seguridad, como es precisamente la casa o el lugar de la oficina, se entiende que hay un robo con violencia o intimidación y eso significa que se le aumenta la pena a esa situación. Pero eso no es lo único. Lo otro que es muy importante, Mauricio, es que el que compra un auto robado y ese robo ha tenido su origen en el portonazo, también le aumentamos la pena. Por lo tanto, hay que tener mucha prudencia, mucho ojo, que esto no existía, un aumento de penalidad si compro un auto robado y eso viene o tiene su origen en un robo con violencia o intimidación o en un portonazo. Y para eso la ley establece los mecanismos de registros prácticamente inmediatos del origen de la denuncia, de que se trata de un auto robado, cosa que todas las personas puedan tener acceso a esa información y no compren autos robados porque se pueden ver metidos en un lío mayor. ¿Ministro? Precisamente por el aumento de la pena. Claro, que ahí muchas veces, lo hemos visto en este tipo de casos, los autos se roban para seguir cometiendo otros delitos, no solamente para revenderlos. No necesariamente. En la mayoría de los casos, el robo se hace con el propósito de comercializar. Tú robas para obtener un resultado, un beneficio. Y por eso que existe el comercio de autos robados, ya sea el automóvil completo o piezas o partes del automóvil. Ahora, si tú lo usas para otro delito, normalmente al final de la cadena, esos autos son destinados fundamentalmente a comercializarse para obtener un beneficio. Entonces, por eso que es tan importante que en el llamado delito de receptación, que es el término jurídico, pero en simple, el que compra un auto robado, le hemos aumentado la pena para entrampar, para poner una traba al delito del portonazo. Sí, ministro Chadwick, perdón, pero más allá de esta nueva herramienta que sin lugar se valora, digamos, y como usted dice, se aprueba de manera transversal en lo político. Como ministro de Seguridad, del Interior y Seguridad Pública, ¿cuál es su evaluación, en este caso en particular, ya lo hemos hablado en otras causas, ¿no?, pero del trabajo de inteligencia policial? Porque incluso en investigaciones periodísticas que se han hecho con anterioridad en este mismo canal, por de pronto, uno ve que aquí hay gente que encarga autos por marca y modelo, que hay personas que lo van y lo roban, que lo buscan, y si eso uno lo logra hacer a través de un trabajo periodístico, ¿qué pasa con la inteligencia policial? Mauricio, obviamente esta ley de portonazo es una medida, un instrumento que ayuda, que colabora a muchas otras acciones que se están desarrollando y que tenemos que desarrollar
para combatir la acción de la delincuencia. Una de ellas es precisamente mejorar los mecanismos de inteligencia. Y por eso es que estamos con un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de inteligencia, y las policías, tanto Carabineros como Investigaciones, bajo la dirección del Ministerio Público, les hemos fortalecido sus aparatos o sus divisiones de inteligencia con nuevas tecnologías que permitan que el trabajo de inteligencia investigativo nos pueda dar resultados. ¿Se puede hacer mejor? ¿Podemos tener más resultados? Sin duda alguna que sí. Y por eso que estamos exigiendo permanentemente a nuestras policías a que de todo aquello que nosotros los vamos dotando para efecto de hacer su trabajo, puedan tener resultados. Vengo recién de la Policía de Investigaciones, donde después de un trabajo de inteligencia, precisamente por la pregunta que tú me haces, se ha desbaratado una banda de narcotraficantes que el trabajo de inteligencia venía desarrollándose desde un accidente de un bus en Ecuador. Sí, lo informábamos recién. Exactamente. Ese es un trabajo de inteligencia hecho por la PDI a raíz de un accidente de un bus en Ecuador que traía droga a Chile y que ha terminado desbaratando una banda de 7 extranjeros, además con el lavado de activos, con restaurantes, con botillerías aquí en Santiago donde lavaban el activo. Entonces, siempre se está trabajando en hacer mejor las cosas. ¿Se pueden hacer mejor? Sí, Mauricio, se pueden hacer mejor. Y por eso que estamos encima de nuestras políticas. ¿Ministro? Sí, quiero aprovechar también de preguntarle sobre este estudio aplicado por la Agencia de Calidad, donde se determinó que 1/3 de los estudiantes de octavo básico cree que la violencia es válida para lograr las cosas. Considerando ese dato, ¿se resuelven conflictos como el del Instituto Nacional solamente aplicando esta revisión de mochilas? ¿O hay acá también un tema más de fondo que dice relación con la convivencia escolar, con el modo de resolver los conflictos al interior de un establecimiento? Son dos cosas distintas. Lo que nos indica ese estudio es un problema social muy profundo que tiene distintas formas de verse, de abordarse, de complejidades. Creo que lo fundamental dice relación con los valores y la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos y el tipo de sociedad que estamos construyendo. Eso tenemos que abordarlo todos los días desde los más distintos ángulos. Por ejemplo, un punto súper importante que estamos desarrollando es el Plan Nacional para Elige Vivir Sin Drogas, que apunta precisamente a ir fortaleciendo valores familiares, responsabilidades de los padres para evitar que los niños incurran en la droga, y esa es una manera de combatir esos pensamientos que creen o pueden creer algunos que la violencia puede resultar o darle algún beneficio. No, la violencia no da nunca un beneficio. Cosa distinta es el de tener un grupo, como ocurre en algunos liceos, especialmente el Instituto Nacional, un grupo pequeño que está destruyendo el Instituto Nacional. Lo está destruyendo por una acción de violencia que ellos están llevando a cabo, que no tiene ninguna razón, ningún origen, solo causar daño. Y ahí, obviamente, que tenemos que actuar sobre ese grupo, sobre esa acción de violencia, con distintos tipos de medidas. Lo está haciendo el alcalde Felipe Alessandri, lo está haciendo el Carabineros cuando se producen acciones de desorden mayor, ¿Ministro? Cuando tiran bombas Molotov, y ahí, por ejemplo, la revisión de una mochila puede resultar eficaz cuando lleva benzina o lleva alguna bomba Molotov, pero es un caso específico, particular, frente a la acción de un grupo de violencia. La violencia como forma de vida en nuestra sociedad es mucho más complejo que lo que estamos hablando. ¿Qué se le responde a la defensora de la niñez cuando, a partir de este mismo tema, particularmente el caso de la revisión de las mochilas, señala primero que aquí podría haber alguna vulneración a derechos constitucionales y que acá también hay mucha pirotecnia, dice, en términos comunicacionales, pero que en lo concreto tampoco se resuelve mucho? No, no hay pirotecnia, ni menos alteración a los derechos fundamentales. Esto está hecho frente a un hecho concreto, y en eso no nos van a inhibir a nosotros como gobierno, y lo digo en forma muy directa y muy clara. Cuando la policía deba actuar frente a hechos ilícitos, sí va a actuar, y va a actuar con los mecanismos que la ley le señala, cumpliendo su deber en protección del resto de las personas. No será el momento que nos preocupemos del resto de los estudiantes del Instituto Nacional, que no pueden desarrollar sus clases tranquilos
Sí, perdón, ministro, pero más allá, para sacarlo del Instituto Nacional y solo de este establecimiento, hay quienes plantean que esto, digamos, incluso, por ejemplo, al vincular el tema de las mochilas al lamentable hecho ocurrido en Puerto Montt, también allí podría haber habido un aprovechamiento político. Y le extiendo la pregunta más allá de eso, porque conversábamos, entre otros, por ejemplo, con el alcalde Lavín hace un par de días respecto de esta consulta que algunos municipios van a hacer para preguntar a la ciudadanía si se requiere un toque de queda nocturno para menores de 14 años en algunos casos. Mauricio, creo que confundes o planteas, perdón, no confundes, pero me planteas temas distintos. Sí. Lo que dice relación con el control de las mochilas, que es un tema específico, son medidas de prevención para efecto de preocuparnos de que en esas mochilas los violentistas no se aprovechen de ingresar bombas Molotov o artefactos explosivos, en este caso específico a un liceo y en este caso más particular aún al Instituto Nacional. Eso es el sentido común, indica que la revisión de una mochila con ese propósito, cuando se produce una situación, es o puede resultar una medida no pirotécnica, sino que pueda prevenir una situación de violencia. Queda claro entonces que el gobierno respalda esta iniciativa que es del alcalde de Santiago. Respecto de esta iniciativa de otros municipios de establecer toque de queda para menores de edad. Eso es una decisión de los municipios, nosotros no lo tenemos contemplado, no lo hemos incorporado dentro de lo que nosotros hemos llamado nuestro control preventivo de identidad, ni menos aún dentro de lo que es nuestro Plan Nacional de Drogas. Ministro, me queda una duda respecto a este tema del Instituto Nacional. ¿Son eficaces estas medidas como la revisión de las mochilas, la ley Aula Segura, cuando seguimos viendo las mismas imágenes que tienen que ver con incidentes, con el comercio cerrando sus cortinas, con enfrentamientos con carabineros? ¿Están siendo realmente eficaces si el problema se sigue presentando? No existe una medida por sí sola que sea eficaz. Lo más ineficaz es no hacer nada. Ahí sí que tenemos certeza de que nada va a cambiar. En cambio, ir tomando distintas medidas, que son un conjunto de acciones, que van desde acciones profundas en materia educacional hasta la autoridad y el respeto a la autoridad de los profesores y de los rectores, el conjunto de ellas esperemos que nos vayan dando resultados y que vayamos generando condiciones de mayor tranquilidad y seguridad para que en los liceos emblemáticos de Santiago y específicamente hoy día en el Instituto Nacional se recupere la normalidad. Sí, ministro, si me permite una última pregunta. Sí. Recordemos que ayer, a propósito de incidentes que se registraron al exterior del Instituto Nacional, se dio de baja a una funcionaria de carabineros, digamos, pero en las últimas horas hemos conocido aquí también en 24 horas lo que ocurrió en Chiloé con otro funcionario de carabineros, el jefe de la CIA, ni más ni menos, que chocó bajo los efectos del alcohol y se negó a la alcoholemia. A partir de estos dos casos que son ciertamente distintos, ¿son situaciones a su juicio aisladas o aquí podría haber un problema más de fondo respecto de la formación policial? Mauricio, vengo hoy día de estar en un seminario donde estamos precisamente con expertos internacionales y con proyectos de ley ya en el Congreso y tuvimos una mesa de trabajo de unidad con los distintos sectores porque estamos llevando a cabo una profunda modernización de nuestras policías. Uno de los elementos que contemplamos son precisamente la formación policial, mejorar la formación profesional y al mismo tiempo los controles y denuncias internas para que nuestras policías puedan cumplir siempre su deber de acuerdo a la ley. Y hay algo que ha ido cambiando y muy fuerte. Y el general director Mario Rosa de Carabineros ha sido muy expresamente activo en esta materia. Carabinero o policía que no cumple su deber cumpliendo con la ley, inmediatamente se hace la revisión de los procedimientos para aplicar las responsabilidades si existen y las sanciones correspondientes. Queremos, y en eso, no porque existan algunos policías que incumplen la ley, vamos a llevar eso a Carabineros, porque son 60.000 personas que trabajan y hacen un gran esfuerzo diario por la seguridad nuestra. Pero aquel que incumple la ley sí sabe, y lo tiene muy claro, que se actúa de inmediato con los sumarios administrativos para aplicar las responsabilidades que corresponden. Muy bien, ministro Andrés Chadwick, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas. Muy buenas tardes. Muy bien, encantado.